Espada, escudo, luz que ilumina el camino oscuro, tesoro, pergaminos, escritos que revelan secretos al mundo. Es la divinidad impresa con valor en simples hojas de papel. Columna espiritual de amor y de verdad, mensajes que el Señor nos envió. La Biblia es regla de fe, la palabra de Dios, la voz del Señor. La Biblia es el libro sagrado que fue inspirado por Dios como prueba de amor. Tesoro, pergaminos, escritos que revelan secretos al mundo. Es la divinidad impresa con valor en simples hojas de papel. Columna espiritual de amor y de verdad, mensajes que el Señor nos envió. La Biblia es regla de fe, la palabra de Dios, la voz del Señor. La Biblia es el libro sagrado que fue inspirado por Dios como prueba de amor. La Biblia es regla de fe, la palabra de Dios, la voz del Señor. La Biblia es el libro sagrado que fue inspirado por Dios como prueba de amor. Que fue inspirado por Dios como prueba de amor. Ahora aquí, sea por Facebook o sea por YouTube. Ya en un rato vamos a estar en vivo en Instagram también. Así que gracias a todos ustedes que están conectados con nosotros. De verdad me da mucho gusto llegar a este último día de transmisión, último día de conversación en vivo. Así que quiero saludar a todos ustedes que están conectados con nosotros de los muchos lugares. Que la mano poderosa de Dios los bendiga, los guarde siempre. Es un sábado aquí en Chicago, son las 1:00 de la tarde con 3 minutos. Muy bien, vamos a entrar a nuestro estudio hoy día. Estamos terminando la carta de Pablo a los romanos. ¿Está bien? Estamos ya esta parte final. Vamos a tratar de Romanos 15 a partir del verso 22 hasta el final del capítulo y Romanos el capítulo 16. Durante toda esta semana estudiamos todo lo de bueno que podemos encontrar en la carta de Pablo a los romanos. Es un manual de cómo vivir la vida cristiana, qué es el cristianismo y cómo podemos vivir la vida cristiana. Y es muy importante entendernos eso. ¿Por qué? Permiso. Nosotros tenemos un mensaje maravilloso que es el mensaje de la salvación. Y por veces nos complicamos la vida al predicar cosas que no son el Evangelio. Pueden que sean buenos, pero no son el Evangelio. Tradiciones son buenas, ayudan, pero no son el Evangelio. El mundo necesita escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo. El mundo necesita escuchar del amor y de la salvación del Señor Jesucristo. Y esa es nuestra misión. Ese es nuestro trabajo, predicar el Evangelio, hablar de Cristo a las personas, anunciar que hay salvación en el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que el mundo necesita entender, necesita escuchar. Y nosotros tenemos el deber de presentar ese mensaje maravilloso. Por veces es muy, ¿cómo puedo decir?
por veces es muy difícil mostrar a la gente toda la belleza del cristianismo por la acción y por la vida de uno. Por eso este libro, esta carta de Pablo a los Romanos, nos ayuda a tener una visión más clara de qué es el cristianismo. Entonces, Pablo te pasa toda la predicación, Pablo pasa todo el mensaje hablando sobre cómo yo puedo amar a las personas, que la esencia del evangelio es el amor a las personas, que la esencia del evangelio es depender de Cristo, que yo soy malo, que yo tengo pecados en mi vida. Por ejemplo, una persona me preguntó aquí, a Mariluca Rossi, me preguntó así: pastor, pero párese un poquito, hay gente que dice que sí podemos vivir una vida sin pecado, y usted dice que no podemos vivir una vida sin pecado. Mira, la Biblia dice que lo ideal, el ideal de Dios para nosotros es que vivamos una vida sin pecado. Claro que sí. No porque necesitamos vivir una vida de santidad, y sí porque Dios sabe que el pecado nos hace daño. El pecado nos lastima, el pecado nos hace sufrir, el pecado nos hace llorar. Dios sabe esas cosas. Por eso el ideal de Dios para nosotros es vivirmos una vida sin pecado. Primera de Juan, el capítulo 2, verso 1 dice eso: hijitos míos, estas cosas vos escribo para que no pequéis. Entonces, si yo agarro la Biblia y la cumplo al 100%, yo no voy a pecar. ¿Está bien? Entonces, ese es el ideal. Nosotros deberíamos soñar con ese ideal. Ahora, lo que el apóstol Pablo presenta en Romanos es que el cristianismo no se trata de vivir una vida perfecta. No es ese el objetivo del cristianismo. No es que yo viva una vida perfecta. El objetivo del cristianismo es acercarme a Cristo. La vida perfecta será una consecuencia del cristianismo en mi vida. ¿Me entiende? Yo no me acerco a Cristo porque yo quiero vivir una vida de santidad perfecta, irreprensible. Lógico que todos queremos eso. Pero Pablo presenta, por ejemplo, el concepto del pecado que habita en mí, del pecado que mora en mi corazón, de la maldad que está en mi corazón. Ese concepto es presentado para nosotros. O sea, en esta tierra, por nuestra naturaleza pecaminosa, yo digo eso seguro, es imposible llegar a vivir el 100% de lo que la Biblia me pide. Por eso que Pablo dice así, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y él sigue diciendo, ahora, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Bien? Entonces sí, lo ideal es que no pequemos, pero viviremos en esta vida así, luchando. Yo no tengo que conformarme con esto, de que pues yo tengo maldad, voy a pecar, ni modo. No, yo voy a buscar estar en Cristo cada día más para lograr dejar mis pecados y tener victoria poco a poco. ¿Está bien? Ahora, la victoria final, Marilu, la victoria final es en la venida de Cristo, cuando lo que es corruptible se vestirá de la incorruptibilidad. Va armando todo lo que es el evangelio, el cristianismo, la fe. Ahora Pablo en el capítulo 15, él va a vivir lo que él predica. Verso 22, Romanos 15. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Verso 25. Mas ahora voy a Jerusalén a ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda a los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Mira qué cosa interesante. Tenemos que entender una cosa. Pablo decide ir a Jerusalén. Ahora, entienda eso. Pablo estaba en la lista de los enemigos del judaísmo. Él era judío. Él estaba en camino para ser un sacerdote del Sinedrín.
líder, instruido, estudiado. De repente él deja todo eso para ser un apóstol del cristianismo, del Cristo resucitado. Entonces, para Pablo volver a Jerusalén era un peligro. Él pudiera mandar a cualquiera. Cualquiera iría en lugar de Pablo a Jerusalén. Él no tenía necesariamente, pero Pablo enseña que era urgente ir a Jerusalén. Pablo enseña que es urgente el amor a mi prójimo, que yo tengo que estar dispuesto a sacrificarme por mi hermano, que yo tengo que estar dispuesto a sacrificarme por la predicación del evangelio. Ahora, ¿cómo es que Pablo pudiera hacer eso, decir eso y no hacer eso? Y queridos, una vez más aquí encontramos uno de los muchos problemas del cristianismo, de la religión, perdón. Aquí encontramos uno de los problemas que tenemos en la religión. María Carlos está diciendo que ojalá mi marido haya entendido. Pues paciencia si no entendió. ¿Sabes cuál es el problema? Es que la religión por veces es muy hipócrita. Los religiosos por veces somos una bola de hipócritas. Porque predicamos una cosa, pero no la vivimos. Y la tendencia del ser humano es, mientras menos yo cumpla, más yo critico. Mientras menos yo viva, más yo condeno. Eso es una tendencia en la religiosidad, en el fanatismo. Por eso que muchas veces, y aquí voy a tocar una herida de la religión, muchas veces el principal acusador en una iglesia es el que más tiene a esconder. Y la manera de esconder su maldad es acusando, es apuntando el dedo, es tratando mal. Ese es un problema serio de la religión. Yo digo amor a mi prójimo, pero no practico amor a mi prójimo. Yo predico perdón, pero no practico perdón. Yo tengo amigos que son hijos de pastores que dejaron la fe por no aceptar dicha hipocresía de parte de esos pastores que eran papás también. Porque predicaban perdón desde el púlpito, pero en el hogar nunca perdonaban. Y ese es un peligro que nosotros que somos predicadores tenemos. Yo tengo mis hijas, yo tengo que tener la habilidad, yo no puedo no ser amable con los errores de mis hijas. Si yo predico amor, si yo predico perdón, si yo predico aceptación, yo tengo que estar dispuesto a aceptar. Yo tengo que estar dispuesto a abrazar. ¿Por qué mucha gente tiene dificultad en aceptar y abrazar una fe o una iglesia? Porque no ven que hay coherencia entre el discurso y la acción. Y querido hermano religioso, nosotros necesitamos desarrollar la coherencia entre lo que predicamos y lo que vivimos. A mí me asombra, yo no tengo problema con gente que esté en desacuerdo conmigo. Honestamente, yo no tengo problema con eso. Que usted no esté de acuerdo con lo que yo digo, está todo bien, es un derecho que usted tiene. Y quizá usted haya entendido la Biblia de manera diferente y quizá su manera de entender la Biblia sea la correcta y puede ser que yo esté equivocado. Ahora, lo que me sorprende por veces en nuestra fe es la violencia con la cual estamos en desacuerdo con alguien. Es la manera grosera como tratamos a alguien que piensa diferente de nosotros. Eso es asombroso. Entonces, el que no va a ninguna iglesia, el que no llega a ninguna iglesia, él ve esa manera de ser del religioso y piensa, para eso voy a ir a la iglesia, para eso mejor no voy. Sigo aquí de lejos. Es por eso que comenzamos a ver muy común entre muchas personas la fe alejada de la iglesia. Para mantener su fe se alejan de la iglesia. Y ese es un problema serio. Pablo hace exactamente lo opuesto. Él vive
lo que él predica. Él decide vivir lo que él está predicando. Y lo que él está predicando es, yo tengo que estar dispuesto a poner el interés de mi hermano por encima del mío. Entonces él va a Jerusalén. Él lleva las ofrendas. Por eso no logra llegar a Roma. Su intención, dice la Biblia, era llegar a España. Pero para llegar a España, porque él quiere llevar el mensaje del evangelio más allá, él quiere llegar a Roma, visitar la iglesia de Roma para entonces extender su viaje a España y llevar el evangelio por allá. Pero antes de ir allá, él tiene que cumplir con su deber, que es visitar la iglesia en Roma, en Jerusalén. En Jerusalén, como casi la gran mayoría de los trabajos en Jerusalén estaban de alguna manera relacionados al templo de los judíos. Y por estar relacionado a eso, el que no era judío no tenía trabajo, pues muchos de los hermanos cristianos estaban pasando necesidad y las iglesias querían ayudar. Y aquí una característica muy interesante de las iglesias. Una iglesia que está sana es una iglesia que ayuda a una iglesia en necesidad. El hecho de que yo ayude a alguien que está en necesidad quiere decir que yo he entendido qué es la fe cristiana, yo he entendido el evangelio. Y aquí encontramos las dos iglesias, la iglesia de Macedonia y la iglesia de Acaya, que deciden hacer una ofrenda y mandar a los hermanos que están allá en Jerusalén. Esa actitud es una actitud buena, es una actitud madura de gente que entiende qué es el evangelio. Queridos, la comprensión del evangelio se traduce en acciones. Lo interesante del libro de Romanos es que en ningún momento el apóstol Pablo da una lista de qué está permitido y qué no está permitido. Todo lo que él habla está en la condición de mi amor al prójimo. ¿Se da cuenta? Todo lo que se hace está condicionado a mi amor al prójimo. Si yo aprendí el evangelio, si yo aprendí qué es cristianismo, yo amo al prójimo, yo amo a mi hermano, yo amo a mi hermana. Y si yo amo a mis hermanos, yo estoy dispuesto a poner el interés de mi hermano por encima del mío. Ese es increíble. El verso 30 y el 33 termina el capítulo 15, Pablo pidiendo que oren, porque siempre van a haber en la iglesia los rebeldes, los que atacan. En Romanos 14, Pablo llama a esa gente de débiles en la fe. Gente que sencillamente no entendió qué es el evangelio. Que piensan que su vida es atacar, que su vida es condenar, que su vida es lastimar. Los débiles en la fe son los que quieren por todo tener razón. Y aquí quiero contestar una pregunta que viene de Juan, no me acuerdo su apellido, Juan, perdona por eso, me mandó la pregunta por Facebook. Dice así, pastor, está bien, pero ¿cómo puedo hacer para enseñar las verdades? Excelente pregunta. Nosotros nos sentimos en el deber de enseñar verdades, ¿no es cierto eso? Sentimos ese deber de predicar las verdades. Muy bien. Yo tengo que entender que mi misión de predicar se limita a la disposición del otro de escuchar. Yo no tengo la misión dada por Dios de obligar a mi hermano a estar de acuerdo conmigo. Le voy a decir qué es lo que yo hago. Yo hablo de lo que yo creo cuando la persona me abre espacio y me pregunta. Si la persona no me está preguntando, yo no estoy forzando el tema porque no creo que eso es mi deber. No entiendo eso en la Biblia. Yo entiendo que mi deber en la Biblia es amar a mi prójimo, es atenderlo, es cuidarlo, es ayudarlo. Mi amor por mi prójimo, mi manera de cuidar, mi manera de atender va a hacer con que él despierte al deseo de conocer por qué yo soy diferente de él. ¿Qué es lo que yo traigo? Yo me acuerdo que cuando estaba en secundaria, yo no jugaba fútbol los sábados y era del equipo de la escuela.
¿Está bien? Jugaba bastante bien. Era buen jugador. O sea, todo el mundo cree que era bastante buen jugador. Bueno, yo pienso que era buen jugador. Entonces, tenía un amigo que se molestaba conmigo porque yo no jugaba el día sábado. Pero yo nunca me peleaba con ellos. Yo entrenaba duro, batallaba duro, hacía todo lo que podía, pero nunca jugaba los días sábados. Bueno, es que pocos partidos nuestros eran día sábado. Entonces, mira qué cosa interesante. Un día, ese amigo, estábamos sentados esperando que pasara el bus para irnos a casa. Y él me dice así, Rubén, ¿te puedo hacer una pregunta? Digo, sí, lógico. ¿A qué iglesia vas? Yo digo, yo soy adventista del séptimo día. Ah, mira. Me dice, tu iglesia debe ser increíble, ¿no? Yo digo, sí, es buena. ¿Pero por qué dices eso? Y me dice, yo sé cómo te gusta jugar fútbol. Yo sé que amas jugar fútbol. Pero tú dejas de jugar fútbol por tu iglesia. Debe ser increíble esa iglesia. Porque para que dejes de jugar fútbol para ir a una iglesia, solamente si la iglesia es muy, pero muy buena. Y él termina diciendo, ¿me puedes hablar de tu iglesia? ¿Te das cuenta? Yo no tuve que decirles, mira, tienen que escuchar del sábado porque el sábado. No, yo vivo mi vida. El evangelio es vivir. La gran predicación de mi vida, la gran predicación de mi historia es vivir mi vida. Mi vida va a dar testimonio de lo que yo hago. Juan, y ahí te contesto tu pregunta un poquito. Tú no tienes que enseñar el sábado, vive el sábado. Y la gente que te mira naturalmente se va a interesar por saber por qué vives de la manera que vives. Y ahí se te va a abrir espacio para que enseñes las verdades, para que enseñes lo que tú crees. Pablo termina el capítulo 15 pidiendo que oren por él porque siempre habrá gente en contra de su trabajo. ¿Qué es lo que podemos hacer con los débiles en la fe? Orar por ellos. Eso es todo. El capítulo 16 es un despedir de Pablo. Encontramos una galería de la fe. No voy a leer el capítulo 16 entero. Pero voy a leer solamente el final. Pero ahí todo habla. Ahora, hay algunas características interesantes. Antes de entrar a la galería de la fe, voy a hablar sobre este tema aquí. Quiero leer el verso 17 de Romanos 16. Si puede acompañar conmigo, dice así. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Pablo hace diferenciación entre los débiles en la fe y los ingenuos. Ingenuo para Pablo es aquel que está comenzando en la fe, pero que en comenzando en la fe se encuentra con lobos vestidos de oveja predicando. Y gente, entiendo una cosa. Una característica de alguien que está predicando algo que no es bíblico es que su predicación causa división. Su mensaje causa división en la iglesia. Voy a saludar aquí a mi amigo Armando de León. Armando, Dios te bendiga. Saluda a tu esposita. Si la predicación de una persona divide la iglesia, divide al grupo, si la predicación divide a las personas, crea polémica, crea problema, si eso es lo que es el resultado de la predicación de alguien, muy probablemente ese alguien está predicando cosas que no son bíblicas, que está haciendo solamente para llamar su atención. Y pues aquí en la internet hay los montones.
Exacto, Claudio. Claudio está diciendo aquí que nuestra manera de ser habla más alto que nuestras palabras. Así es. Entonces, ojo con gente que viene predicando nuevas luces, nuevos mensajes. No hay problema y por favor entienda lo que voy a decir. No hay problema que usted predique una doctrina que no es adventista. Ese no es el problema. Solamente diga que usted no es adventista. Está todo bien. Es un derecho que usted tiene de leer la Biblia e interpretarla de una manera que como la iglesia adventista no la interpreta. Yo soy pastor adventista. Yo creo en la iglesia adventista y mi predicación está basada en lo que la iglesia adventista enseña. Está basada en la Biblia y está de acuerdo con las doctrinas adventistas. Por eso yo puedo decir que yo soy un pastor adventista. Ahora, cuando una persona se levanta y cree en casi todo de la iglesia, no, pero esto yo creo que es diferente. Está en su derecho, está bien, está en su derecho, pero no puede, es decir ahora, no, yo sí soy adventista, pero yo creo diferente de la iglesia adventista. No tiene lógica, ¿está bien? Entonces tenga mucho cuidado con eso. No todo lo que brilla es oro. Decimos mucho eso en Brasil, no todo lo que brilla es oro. Ahora, no quiero estar en polémicas, quiero hablar sobre esto y quiero contestar algunas preguntas que llegaron. La galería de la fe presentada aquí por Pablo en Romanos 16 atiende el resumen de lo que es la carta de Pablo a los Romanos. Entonces hay varios nombres aquí, hasta el nombre de mi hijita está aquí, Julia. Mi hija más grande se llama Julia. Mira, ¿qué características hay en los nombres presentados aquí? Uno, todos hicieron algo especial para el Señor. Vimos eso, que la primera característica de un corazón convertido, según Pablo, es usar sus dones a servicio de Dios. Todos nosotros tenemos dones. Y si quiero desarrollar mi salvación, no para ser salvo, y sí porque me he encontrado con Cristo, mi primera misión es usar mis dones para la predicación del Evangelio. ¿Está bien? Cuando yo uso mis dones para la predicación del Evangelio, es entonces que yo estoy mostrando que de verdad he entendido el Evangelio. Ahora, todos estos en Romanos 16 hicieron algo por el Señor de especial. Todos ellos son gente que vivieron el cristianismo. Ahora, todos ellos eran pecadores, todos ellos sabían que eran malos, todos ellos aceptaron a Cristo. Y gente, esa es la vida cristiana, esa es la esencia del Evangelio. Reconocer que yo soy malo, que las cosas en mi vida no están bien. Querido, no hay gente, esencialmente, por naturaleza, dice Pablo, somos todos malos. Entonces, cuando yo reconozco que yo soy malo, yo reconozco mi necesidad de un Salvador. Si yo tengo la naturaleza pecaminosa, yo necesito un Salvador. Y esa es otra de las razones por las cuales yo menciono siempre la naturaleza de Cristo como la naturaleza de Adán antes del pecado. Yo solamente necesito de un Salvador si yo tengo la naturaleza pecaminosa. Si Cristo vino con naturaleza pecaminosa, Él también necesitaba un Salvador, y lo que no es hecho. Entonces, cuando yo reconozco que no estoy bien, es cuando reconozco que necesito ayuda. Si yo entiendo que me estoy portando mal, yo entiendo que necesito ayuda. Solamente entenderé la necesidad de un Salvador en mi vida el día que yo entienda que las cosas en mi vida están mal. Entonces, el cristianismo dice que yo me acerco a Cristo, yo abrazo el Evangelio, yo me entrego al Señor. Yo abrazo lo que Cristo hace por mí. Y la batalla va a seguir porque el hombre malo en mi corazón, la naturaleza mala, Pablo en Romanos 7 habla del pecado que mora en mí. Eso va luchando en contra de mí porque mi naturaleza es hacer las cosas malas. Pablo llega en el capítulo 7 a decir así, yo quiero hacer cosas buenas, pero no logro hacer cosas buenas. Ahora las cosas malas que yo no quiero hacer, esas las hago. Esa es una
batalla intensa que Pablo tiene en su corazón. ¿Cómo yo quisiera portarme bien? Pues no puedo. Y yo estoy seguro que todos ustedes que me están escuchando ahora, en algún momento de su vida ya dijeron eso mirando al espejo, quizá con lágrimas en los ojos, pensaron, ¿por qué no puedo hacer bien las cosas? ¿Por qué no me puedo portar bien? ¿Qué es lo que pasa en mi vida que me lleva a hacer cosas malas todo el tiempo? Me imagino cuánta gente usted ya hirió con malas decisiones. ¿Y sabe por qué? Imagino, porque yo sé cuánta gente yo lastimé con mis malas decisiones. Y todas las veces que yo lastimé a alguien, yo me miro y pienso, pero ¿por qué soy así? No es posible que yo vuelva a cometer los mismos errores 3 veces y tras vez y tras vez. No es posible que eso sea de essa maneira. Para o pessoal que está me escutando em português, essa é a grande batalha do nosso coração. Poxa, a gente quer andar nos caminhos de Deus, a gente quer fazer as coisas certas. E isso é o que Paulo fala em todo o livro de Romanos, a gente quer andar do jeito que Deus quer que a gente ande. Simplesmente a gente não consegue. E a gente entra numa espiral de desesperação, pensando, mas por que eu não consigo fazer as coisas certas, meu Deus? Por que eu não consigo andar do jeito que Deus quer que eu ande? E sabe que deu uma coisa? Por isso Pablo, e eu sempre les vou a recomendar o capítulo 8 de Romanos, que para mim é uma das piezas literárias mais increíbles da Bíblia. É onde Pablo menciona todo o amor de Deus por la humanidade. Querido, entienda bien lo que le voy a decir. Entienda bien lo que le voy a decir. No hay nada de lo que usted pueda hacer que haga con que Dios lo deje de amar a usted. Nada. Vou repetir em português. Não tem nada que você faça que faça com que Deus deixe de amar você. Pode ser a pior coisa da sua história. Deus continua amando você. O livro de Romanos diz assim, nada, capítulo 8, que é um dos textos mais hermosos, nada me puede separar del amor de Deus. Nada. Ni mismo mi voluntad de estar lejos del amor de Deus. Yo no me puedo, nada me aparta. Yo, al fin, yo puedo rechazar. Puede que yo rechace el amor de Dios. Yo tengo el derecho de no aceptar. Pero el amor de Dios me rodea todo el tiempo. Está al lado de mí todo el tiempo. Es imposible que el amor de Dios se aleje de mí. Aunque yo cometa el pecado contra el Espíritu Santo, el amor de Dios está alrededor mío. Yo puedo, y al fin la gente que se va a perder, no se va a perder porque comió esto, no comió el otro, o porque guardó el sábado, porque no guardó el sábado, o porque fue a la iglesia y no fue a la iglesia. La gente que se va a perder al fin de todo es porque eligió rechazar el amor de Dios. Conscientemente dijo, Señor, no quiero tu salvación. Es una decisión que hacen en su corazón. Mucha de esa gente está en la iglesia. Hay mucha gente en la iglesia que rechaza el amor de Dios. Como al mismo tiempo hay mucha gente fuera de las iglesias que acepta el amor de Dios. Gente, nosotros tenemos, yo no soy en contra de las iglesias, yo amo mi iglesia. Yo predico en mi iglesia, yo he dedicado mi vida a mi iglesia, yo creo en mi iglesia. Pero yo sé que no es perfecta. Estoy seguro de eso, a comenzar por mí. Y entiendo honestamente que no es la iglesia que me va a salvar. La iglesia fue creada por Dios, es un instrumento de Dios, pero no es lo que me va a salvar. Lo único que me salva, y eso es lo que Pablo presenta en toda la carta de Romanos, es la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la característica de los que están en el capítulo 16 de Romanos? Romanos 8:5 da la respuesta. Deja volver aquí. Romanos 8:5 dice así. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Cuál es la característica de la gente que Pablo lista en Romanos 16? ¿Cuál es la característica de esas personas? Características simples. Eles andam por fe. La única manera de sobrevivir en la vida cristiana es caminar en fe, vivir en fe. Y para vivir en la fe es vital un elemento, la persona maravillosa del Espíritu Santo. Cuando yo rechazo el Espíritu Santo, yo rechazo la posibilidad de caminar en fe y estar en comunión con Dios. ¿Por qué Dios mandó el Espíritu Santo? Porque Dios quiere rescatar al ser humano, y la manera de rescatar al ser humano es que el Espíritu Santo tenga espacio en mi corazón. Cuando yo le doy apertura al Espíritu Santo, yo le estoy dando apertura a que Dios me rescate. Es increíble cómo todo es hecho de manera completa, con un único interés de parte de Dios: salvarlo a usted y salvarme a mí. Andar por fe, vivir por el Espíritu Santo, caminar por la gracia del Señor Jesucristo. ¿Sabes lo que me llama la atención? Yo nací en esta iglesia, tengo 45 años ya, son 45 años en esta iglesia, crecido en esta iglesia, he jugado en esta iglesia, he vivido toda mi vida en la iglesia, y ahora soy pastor ya por 23 años. Yo entiendo la razón por la cual nosotros les damos a las personas un montón de reglas. Queremos ayudar a las personas a saber cómo vivir. Las reglas, quizá la intención de ellas no fue mala. Creo que la intención fue justa, fue positiva, não? Foi a intenção de Deus, da igreja, por detrás das regras que a gente dá às pessoas, é uma intenção boa, porque a gente está querendo ajudar as pessoas a saber o que fazer. E essa é a grande pergunta do cristão: o que eu faço? Como é que é a minha nova vida na religião, na fé em Cristo? Como é que eu posso viver? Muito bem. Para isso estão as regras. Y perdóneme hoy día que estoy mezclando portugués, porque ya he recibido varios mensajes de gente en portugués que está conectada con nosotros, así que voy a extender un poquito la conversación en portugués también. Ahora, ojo en lo que voy a decir. El apóstol Pablo no dicta reglas, dicta conceptos. Esos conceptos me ayudan a definir la manera como yo vivo. Y los conceptos se basan en lo siguiente. Primero, lo que estoy haciendo, ¿lo estoy haciendo para mí o lo estoy haciendo para Dios? Segundo, lo que estoy haciendo está basado en amor. Lo que estoy haciendo es para mi provecho o por la protección de mi hermano. Entonces son conceptos que yo puedo usar, que me van a ayudar a entender cómo vivir mejor el cristianismo, cómo caminar mejor en fe. Ahora, gente, y con eso quiero comenzar ya a terminar. Hoy día va a ser un poco más corto. Caminar por fe es como cuando Pedro caminó sobre el agua. ¿Cómo yo quisiera haber visto eso? Caminar por fe es como la gente, como cuando Pedro caminó sobre el agua. A única maneira de viver a vida cristã é andando na fé. Andar na fé, viver pela fé, é mais ou menos como quando Pedro andou sobre a água. Tá bom? E vou explicar isso melhor agora. Eu camino por fe. Yo camino por fe como Pedro caminó por el agua. ¿Cuál fue la característica de Pedro caminando por el agua? ¿Por qué Pedro logró caminar por el agua? Uno, porque él aceptó el llamado de Dios. Y el día que yo acepte el llamado de Dios, yo tendré condiciones de caminar por el agua. Segundo, Pedro tuvo su mirada fija en el Señor Jesucristo. Entonces, cuando yo uno esas dos cosas, cuando yo uno esas dos situaciones, yo tengo condiciones de caminar sobre el agua.
Acepto la invitación que Cristo me hace, acepto la invitación de Dios y fijo mi mirada en Dios. Fijo mis ojos em Cristo. Se eu Pedro andou sobre a água porque ele aceitou o convite de Deus para andar sobre a água e ele fixou o olhar dele, pôs os olhos dele em Cristo. Ele manteve os olhos deles fixos no Mestre. Enquanto ele fez isso, ele andou sobre a água. A partir do momento que Pedro tirou seus olhos de Cristo, ele afundou. Ele olhou para trás. Mira, mientras Pedro mantuvo sus miradas fijas en Cristo, él pudo caminar sobre el agua sin problema. A partir del momento que él saca su mirada de Cristo, él comienza a hundirse. Y gente, ese es el secreto de la vida cristiana. La vida cristiana no es hacer y no hacer. La vida cristiana no es un libro de reglas que me dice, mira, aquí sí, aquí no, esto sí, esto no. Esta es la peor vida que puede existir. Si eso es lo que estamos predicando mal. A mí me desespera eso como pastor. Porque yo tengo amigos, tengo conocidos que están lejos de una iglesia justamente por esas enseñanzas. Y yo no tengo condiciones de condenarlos por esa decisión. Porque por veces a mí como pastor, que amo esta iglesia, me cansa el hecho de que nuestra atención, nuestro enfoque, nuestra predicación es en cosas que puedo hacer y que no puedo hacer. Yo no puedo aceptar al estudiar la Biblia que el cristianismo se resuma a hacer y dejar de hacer. Cristianismo es estar en Cristo, es vivir en Él, es estar con Él, es enfocarme en Él, es mantener mis ojos fijos en Cristo y caminar sobre el agua. Querido líder y pastor que me escuche, yo le pido en el nombre del Señor Jesucristo, pare de hacer con que su principal predicación sea dejar de comer carne, dejar de tomar soda, dejar de ir al baile, dejar de eso, dejar del otro. Es importante saber comer, lógico que sí. Es importante cuidar con las ventanas de mi alma, mis ojos, lo que veo, lo que escucho, lo que hago. Lógico que sí. Pero nuestra predicación debería ser exaltar al Señor Cristo y este crucificado. Y permitir que cuando Él sea levantado atraiga a todos a Él. Que todos se enfoquen en Él. Que todos lo miren a Él. Sabes, que más gente pueda mirar al Señor Jesucristo. ¿Cómo las iglesias serían diferentes? Y con eso quiero terminar. Volver al ejemplo de Pablo sacrificando su vida para ir a Jerusalén. Al fin, Pablo perdió su vida por ir a Jerusalén. ¿Cuántas veces lo intentaron matar? Hechos habla de eso. Al fin lo mataron por ir a Jerusalén. Él no necesitaba ir, pero él predicó amor, él predicó servicio, él tenía que cumplirlo. Él predicó lo que él vivía. ¿Tiene usted idea del poder que existirá en una iglesia cuando la iglesia decida vivir lo que predica? ¿Tiene noción de a dónde podemos llegar cuando como iglesia comencemos a vivir lo que predicamos? Você consegue imaginar o poder que vai haver numa igreja quando a gente comece a viver de verdade, de maneira prática, o que a gente prega nos púlpitos? A revolução que vai acontecer no mundo vai ser gigantesca. Não há poder en el universo más fuerte que el poder de Dios. Está en nuestras manos vivir lo que Dios nos dijo para vivir. Y cuando todos nosotros hagamos eso, veremos una revolución de amor en el mundo. Y lo que el mundo más necesita, no son partidos políticos, no son doctrinas ideológicas, no son conceptos filosóficos, es el amor de las personas
Porque Dios es amor. Él quiere que se imparte ese amor. Y lo único que va a sobrar de todo eso, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, es el amor. La fe va a acabar, la esperanza va a acabar, porque ya no tendrá necesidad ni de fe ni de esperanza, porque estaremos en presencia de Dios, pero el amor seguirá. Y al terminar esta semana de transmisiones, lo único que yo quisiera invitarlo a hacer es vivir el amor de Dios. Permitir que el amor de Dios inunde su corazón. No salga ahora con el mensaje que yo le di durante esta semana y llegue a su iglesia y comience a pelearse con todo el mundo y decir que está todo el mundo equivocado. Ese no es el camino. El mensaje de la Biblia no es para que usted salga a golpear a la gente. El mensaje de la Biblia es para que nosotros busquemos cómo podemos nosotros mejorar. El cristianismo es un constante crecimiento, es un constante avanzar, es un constante mejorar. Y mi amigo y mi amiga, yo quiero hoy día invitarlo a aceptar la fe del Señor Jesucristo y elegir todos los días crecer, ser mejor, ser cada día más semejante al Señor Jesucristo. Esa es la fe. Busca crecer em Deus, buscar melhorar, amar meu próximo, me preocupar por ele, saber qual é a necessidade dele, como é que eu posso ajudar, como é que eu posso cuidar, como é que eu posso atender. Si hay algo que el mundo necesita de los cristianos, es que nos amemos los unos a los otros y que mostremos que Dios es amor. Yo, en el nombre del Señor, te invito a vivir eso. Eso es el cristianismo. Ojalá todo mundo pueda ver eso en ti. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber participado de todo esto. Gracias a las muchas personas que estuvieron con nosotros durante esta transmisión. Le agradezco de verdad por haber estado con nosotros durante todos estos días de transmisión. Fue muy bueno poder compartir el Evangelio con ustedes. Fue muy bueno poder compartir estos momentos con cada uno de ustedes. Fue bueno poder hablar del Evangelio, de la Biblia. Fue bueno poder compartir lo que de verdad yo pienso que es el Evangelio. Quiero saludar a todos los que están conectados con nosotros por YouTube, por Facebook y por Instagram. Fue muy bueno. Deja Jeremías Crespo, Mara, Isabel Valenzuela, Otilia Ramos, Liz Rodríguez, Francisco Vargas, Adriana Anota, David Martínez, deja ver a la gente de Facebook para saludarlos aquí, César Hernández, Carlos Bolesinas, Dorisa Cortés, Mayra Denise, Noemí Castro, Alicia Ortega, todos ustedes aquí en Instagram, Ana María, Emilio, Jennifer, meu grande amigo Cláudio. Cláudio, um abraço, cara, saudade de você, viu? Ailton, Enríquez, a todos ustedes que están conectados con nosotros, gracias por su tiempo, gracias por haber estado, que la mano poderosa de Dios los guarde, los cuide y los bendiga de manera muy especial. Fue un gusto compartir el Evangelio con ustedes. Les invito a que el próximo sábado estén conectados con nosotros para las 10 horas de adoración y alabanza al nombre de Dios aquí de parte de la conferencia de Illinois. Usted puede participar, es muy bienvenido a participar. Que Dios los guarde a todos ustedes. ¿Me permite tener una última oración con usted? Pidiendo la protección de Dios sobre su vida. Permítame hacer esta oración para terminar. Y a todos ustedes, gracias por esto. Padre querido,
Gracias por este mensaje, Señor. Gracias por la explicación que nos das en tu palabra. Gracias por el mensaje de salvación. Y en especial, gracias porque nos amas. Humanamente, Señor, quizá nunca logremos entender por qué nos amas. Nunca logremos entender por qué amas al ser humano fallo y pecador como es. Así que hoy día, Señor, queremos intentar entender, queremos solamente alabar tu nombre, porque nos amas de todo corazón, porque nos aceptas como somos y porque quieres hacer de nuestra vida una vida mucho mejor. Ayúdanos, Señor, a entender y a vivir ese cristianismo de manera clara y transparente para que más y más gente pueda enamorarse, no de nuestra iglesia nomás, pero que la gente se pueda enamorar de ti y quiera encontrar en ti salvación. Ayúdanos como miembros de iglesia a mejorar nosotros para que nuestras iglesias puedan ser mejores. Bendícenos siempre, Padre querido. Te pedimos eso en el nombre santo y maravilloso del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Voy a terminando aqui, vou desligar já a live aqui no Instagram e vou continuar aqui só mais um segundinho colocando, vou a dejarles una vez más el video promo para el próximo sábado, si gusta acompañar con nosotros, está bien, y que Dios los bendiga de manera muy especial a todos ustedes. Nos encontramos muy pronto, mañana a las 5 de la mañana en nuestro canal de YouTube, ya está la lección de escuela sabática, puede acompañar los estudios por allá, y bueno, vamos a seguir produciendo más y más material. Cuídese mucho, cuide a su familia, que Dios los bendiga a todos ustedes. Tengan un lindo sábado. Chao. Hola mi amigo, mi amiga, ¿cómo saluda el pastor Rubén Bullón? Vengo para hacerle una invitación muy especial. Día 16 de mayo será nuestro segundo maratón de adoración y alabanza al estar juntos por 10 horas de las 9:30 de la mañana a las 7:30 de la noche, terminando con la despedida del sábado. Estarán participando todos los pastores de la obra hispana, así también como el pastor Ron Aguilera, presidente de la conferencia. Al mismo tiempo, todas las iglesias americanas tendrán su maratón en inglés ese mismo día. Toda la conferencia estará conectada ese mismo día para el nombre de Dios. Durante ese día, nosotros vamos a trabajar con el tema del año 2020 de la conferencia de Illinois, que es Conociendo a Jesús íntimamente. Vamos a hablar de toda la bendición y cómo podemos conocer a Jesús íntimamente. Y usted, querido amigo, usted es parte vital, importante, especial en esta transmisión. Quiero pedirle que mande sus testimonios de cómo Dios lo está protegiendo durante la pandemia y de cómo conocer a Jesús íntimamente ha sido de bendición en su vida, en la vida de su familia, en la vida de sus hijos. Por favor, recuérdese, su testimonio no puede tener más que 2 minutos. Además de eso, prepare su alabanza, prepare su equipo para cantar, prepare sus hijos para cantar. Cante usted. Ahora, le voy a dar algunos detalles técnicos. Primero, grabe con su teléfono de esta manera siempre. Así nos crea algún tipo de problema. Si es tan amable, por favor recuérdese de mantener su teléfono de esta manera. Segundo, mantenga una toma más cerrada en usted. Recuérdese, la cámara tiene que estar cerca para que agarre un buen audio. Es mucho más importante tener un buen audio que un buen visual. ¿Está bien? Esos detalles nos van a ayudar a tener una muy buena transmisión. Así que 16 de mayo nosotros nos encontramos para seguir estudiando la palabra de Dios, para por 10 horas pasarmos un día de mucha bendición. Te voy a estar esperando. ¿Está bien? Mande su material y el día 16 de mayo nos vemos para otras 10 horas de maratón. Cuídese mucho. Chao.